Bueno, muy buenos días con todos. Adriana, muchas gracias por la oportunidad de estar acá en ACRIP y por poder compartir estos conceptos, estas ideas sobre liderazgo que realmente nos apasionan. Yo quisiera iniciar indicando cuál es la agenda de esta presentación. En primera instancia vamos a tener una presentación de alrededor de unos 35 minutos. Luego vamos a dar un espacio de unos 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas. Sin embargo, ustedes siempre pueden escribir su pregunta, por ejemplo, en la sección para las preguntas o levantar la mano que ustedes pueden ver en su, ¿cierto? En el software y pueden levantar la mano en cualquier momento durante la presentación. Vamos a iniciar entonces. ¿Ves? ¿Se escucha? Y me sacó la Mute. de la cámara. No sé por qué. Bueno, en este mundo moderno, en este mundo contemporáneo, la verdad es que estamos inundados con una gran cantidad de información. Se publican alrededor de unos 20,000 títulos sobre negocios y administración en el año. Y también, obviamente, muchas revistas especializadas, reportes, etcétera. De estos 20,000, como ustedes conocerán, la gran mayoría son sobre temas de liderazgo, ¿verdad? Y en estos momentos en los cuales nosotros necesitamos obtener información sobre cuáles son las últimas tendencias, los mejores modelos, estamos inundados con esta información y esta gran cantidad de información más bien nos está confundiendo. En este sentido, en esta presentación sobre liderazgo, queremos obtener dos cosas muy sencillas. La primera es definir, bueno, ¿qué significa este concepto de liderazgo en primera instancia? Y luego, ¿por qué es importante para nosotros como personas y como compañía? ¿O es simplemente una moda pasajera? Por ejemplo, el día de hoy nos interesa desarrollar y potenciar el liderazgo, pero el día de mañana posiblemente vamos a tener otra moda, otra idea interesante que queremos implementar dentro de nuestra compañía. Y la segunda es, obviamente, identificar las nuevas tendencias y modelos disruptivos de liderazgo, es decir, exponerles a ustedes a cuáles son esas últimas tendencias y modelos que están aplicándose en las compañías más exitosas en el mundo, por ejemplo, aquellas que pertenecen al Fortune 500, a las compañías más grandes en los Estados Unidos. Empecemos por lo básico, por lo inicial. Bueno, ¿qué es esto de liderazgo? Existen muchísimos modelos que se han desarrollado. La bibliografía sobre liderazgo es muy rica, ¿verdad? Pero el liderazgo en su esencia es básicamente la habilidad que tenemos las personas de influir a otras personas, ¿cierto? Puede ser al equipo de trabajo o a una nación, a un país, pero esta influencia tiene que tener una connotación positiva. ¿No? ¿Qué significa eso? Que esta influencia tiene que generar cierto bienestar para aquellas personas que son influenciadas para el equipo de trabajo, y siempre hay que poner ese bienestar primero, porque de lo contrario, el liderazgo o esta capacidad de influenciar, ¿cierto?, se convierte en manipulación. Otro elemento importante, básico de liderazgo, es que no está definido por una posición o rango dentro de una compañía. Muchas veces cuando hablamos de nuestros líderes dentro de las organizaciones, estamos hablando de los jefes, de los gerentes, del presidente, y no necesariamente es así. Si bien es cierto, tienen un mayor nivel de visibilidad, los gerentes dentro de las organizaciones no necesariamente están ejerciendo influencia, ¿verdad? Tienen autoridad, sin lugar a dudas, pero no necesariamente esa autoridad se traduce en influencia. Ahora, ¿por qué es importante el liderazgo dentro de las organizaciones? Hablando desde el punto de vista corporativo. Obviamente a las organizaciones, a las compañías, les interesa mucho obtener los resultados de negocio, ¿verdad? Ese es obviamente uno de los objetivos estratégicos dentro del plan, dentro de la estrategia de cada una de las organizaciones. No importa qué industria, en qué industria se encuentren. Ahora, es el liderazgo más allá, por ejemplo, que la tecnología que tú tengas o la gerencia, lo que te permite dentro de una compañía no únicamente alcanzar esos resultados, sino obtener resultados más allá de lo común, es decir, resultados extraordinarios, y obtenerlos de manera consistente en el tiempo. Ahí está el valor
de liderazgo, y por eso es que no es necesariamente una moda pasajera, sino que está para quedarse, en el sentido de que es el liderazgo el que te puede generar resultados extraordinarios de manera consistente en el tiempo. Si ustedes tendrían que elegir una cultura para su organización, no importa la industria en la que ustedes se encuentren, ¿qué tipo de cultura elegirían ustedes? Por ejemplo, una cultura de innovación. Yo sé que la innovación es muy importante en Colombia. Las compañías le están apostando mucho a la innovación. Por ejemplo, hace unos 2 años estuvimos visitando a Bancoldex y me impresionó sobremanera toda la inversión que le está haciendo Bancoldex al tema de la innovación. Nos invitaron a una ceremonia de premiación de aquellas personas, ¿cierto?, que habían contribuido con ideas más innovadoras al banco. Por otro lado, ¿les interesaría a ustedes tener una cultura que está abierta al cambio? Es decir, al cambio de manera continua, o por otro lado, una organización que aprende todos los días, es decir, una organización de aprendizaje continuo. La verdad sea dicha, uno no tiene que elegir entre estas culturas porque son dos caras de la misma moneda. Una organización que está abierta a la innovación significa que fundamentalmente está cambiando y al mismo tiempo está aprendiendo de manera continua, pero no únicamente a nivel de las cabezas, es decir, de los jefes, de los gerentes o del presidente, sino a todo nivel de la compañía, inclusive aquellos que están en los niveles más bajos, los que están en contacto directo con los clientes. Lo interesante es que el hilo conector, aquello que está impulsando tanto la innovación como el cambio, como el aprendizaje continuo, es precisamente el liderazgo. Este es uno de los primeros modelos que queremos compartir con ustedes. Es el modelo de Dave Ulrich. No sé si ustedes lo conocen o están familiarizados. Uno de los títulos que él escribió, porque él es un escritor muy prolífico, es la sostenibilidad del liderazgo. Este es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial en temas de liderazgo. Y él desarrolló este modelo que realmente no es un modelo de liderazgo, es un modelo de cambio, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos crear dentro de la organización un cambio que sea sostenible en el tiempo? Porque ustedes saben que el gran desafío del cambio no es iniciar el cambio. El cambio no es tan difícil. El gran desafío es que este cambio sea sostenible en el tiempo y se vuelva parte del status quo de la organización. ¿Cuáles son los pasos fundamentales que tiene que seguir una compañía para implementar este modelo de liderazgo y de cambio? Primero es simplificar, ¿cierto? Simplificar el mensaje y obviamente que este mensaje, ¿cierto?, esté muy alineado a la visión de la organización y empodere a las personas. Y el consejo es simplificarlo, es decir, en lugar de dar charlas y presentaciones de 1 hora, por ejemplo, el presidente sobre temas de servicio al cliente, es mucho más potente que el presidente, por ejemplo, comparta un ejemplo de un empleado de la organización que ofreció un servicio extraordinario. Eso tiene mucho más impacto. Administre su tiempo. Ese es el segundo elemento de su modelo. ¿Qué significa esto? Nosotros, los seres humanos, realmente somos muy diferentes, ¿verdad? Algunos tenemos una habilidad muy fuerte para los números, otros somos muy buenos relacionándonos con las personas, pero tenemos un elemento común todas las personas sin excepción. Todos tenemos 24 horas en el día. Ahora, lo interesante, si ustedes se ponen a pensar, es el hecho de que algunas personas son tremendamente exitosas en 24 horas, mientras que otras no lo son, ¿cierto? Entonces, el tiempo es uno de los activos más importantes que tenemos los seres humanos. Tenemos que utilizarlo con mucho cuidado. Sea responsable de sus acciones, es decir, en un proceso de cambio y de liderazgo, es muy importante hacerse responsable de los éxitos, pero también de los fracasos o de los errores. El primer paso para cambiar es reconocer las debilidades o los problemas que se han generado y cuál es nuestra participación o nuestra responsabilidad en esos problemas. Utilizar sabiamente los recursos, es decir, empezar a trabajar con equipos, con otras personas, inclusive de otras unidades de negocio para resolver problemas específicos o impulsar iniciativas estratégicas. Medir el progreso. Es muy importante tener indicadores muy claros porque el liderazgo genera mucha energía, empodera a las personas, les da mucha pasión para alcanzar un objetivo, pero es importante tener una brújula, un norte. Por eso es que desde el inicio es importante medir los progresos
que se van alcanzando. Por otro lado, si es que uno logra alcanzar progresos de mediano plazo o cortos, eso empodera el proceso. Entonces, es muy importante el proceso de medición. Otro elemento importante es lo que se conoce como mejora continua. Es decir, nosotros como líderes de la organización tenemos la obligación de siempre estar desarrollando las habilidades todos los días, porque el equipo de trabajo, el team, siempre está observando a sus líderes. Entonces, la forma más fuerte de ejercer liderazgo es liderazgo dando el ejemplo. En inglés se conoce como leadership by example, ¿verdad? Entonces es un proceso continuo y permanente de desarrollo de las habilidades personales. Cada día ser un poco mejor. El último elemento es un concepto interesante que significa liderar con corazón. Ahora a los gerentes generalmente no nos gusta mucho este concepto de las emociones, ¿verdad? Las queremos dejar a un lado y queremos ser muy racionales, por ejemplo, cuando tomamos decisiones o manejamos el equipo, lo cual está muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de conceptos como pasión, cuando hablamos sobre, por ejemplo, la confianza o el empoderamiento, estamos hablando sobre emociones. De hecho, las herramientas más potentes de liderazgo son herramientas emocionales. Uno de los modelos o de los conceptos que realmente a nosotros nos ha encantado, porque son los últimos, los más recientes, son los conceptos del desarrollo vertical de liderazgo, desarrollados por el Centro de Creatividad de Liderazgo, que es el instituto más prestigioso de investigación de liderazgo en todo el mundo. Es tan nuevo y tan reciente que en este momento no existen modelos desarrollados, ¿cierto?, para potenciar este liderazgo vertical. Es tan nuevo. Entonces, este Centro de Creatividad de Liderazgo, conjuntamente con IBM, que hace muchos estudios, ¿cierto?, a nivel corporativo, y la Universidad de Harvard, han realizado varios estudios con muchos gerentes en diversas compañías, y lo que han encontrado es que el desafío más importante que en este momento tienen las compañías, nuevamente, no importa qué tipo de industria, es que el entorno en el cual están operando las compañías es extremadamente volátil, es muy incierto, es complejo, es ambiguo, y generalmente a los gerentes nos gusta mucho el poder planificar, ¿cierto? El tener la certeza de que, por ejemplo, podemos alcanzar nuestros objetivos que nos hemos planteado durante el año. Pero sobre todo encontraron en este estudio que existía una inhabilidad de estos líderes de tomar las decisiones correctas, ¿cierto? Impulsar las iniciativas de manera exitosa en este entorno que es tan volátil. Esto se conoce, o este concepto se conoce como VUCA en inglés, ¿cierto? Y VUCA significa, por ejemplo, volatilidad, falta de certeza, ambigüedad y complejidad. Ahora, ¿qué es este concepto de la volatilidad? Que la tasa de cambio, por ejemplo, de las tecnologías, ¿cierto?, y de los eventos se está aumentando de manera significativa. Es decir, el cambio que experimentaron nuestros padres y nuestros abuelos no se compara con el cambio que estamos experimentando nosotros o que van a experimentar nuestros hijos. Sucede mucho más rápidamente. Falta de certeza, es decir, no podemos tener claridad sobre qué es lo que está pasando en el presente, y tampoco podemos predecir el futuro. Complejidad. ¿Qué significa este concepto de complejidad? Que existe no únicamente uno, sino varios factores que están explicando estos cambios que están ocurriendo en nuestro entorno. Y la ambigüedad, es decir, no entendemos cuál realmente es el impacto que tiene, por ejemplo, estos eventos en nuestra organización. Ahora, otro descubrimiento importante de estos estudios es que las herramientas que nosotros tenemos, ¿cierto?, en recursos humanos, en talento humano, en training, es que estos métodos tradicionales que tenemos no funcionan o no nos sirven realmente para desarrollar este tipo de liderazgo, el liderazgo vertical. Me refiero, por ejemplo, al entrenamiento, a la asignación de los trabajos, al concepto del aprendizaje con acción, al coaching ejecutivo, al proceso de mentoring y coaching, y al feedback de 360 grados, que son herramientas que las utilizamos de manera cotidiana. Sin embargo, no nos ayudan con este concepto del desarrollo vertical de liderazgo. Ahora, ¿qué es esto del desarrollo vertical? El desarrollo horizontal es lo que nosotros realmente estamos familiarizados con el concepto del liderazgo, ¿cierto? Que es el desarrollo de las competencias de liderazgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de las competencias de comunicación, de carisma, de manejo de equipo, de estrategia, estamos hablando del desarrollo horizontal.
el desarrollo vertical es algo muy diferente, tiene que ver con el cerebro y con la capacidad que tenemos de ampliar nuestro cerebro, ¿cierto? Para poder manejar este entorno que es mucho más volátil. Si hacemos un ejemplo visual con un vaso lleno de agua, ¿cierto? El desarrollo vertical de liderazgo significa tener no un vaso, sino una botella. Significa que tienes un envase mucho más grande que te permite tener más líquido. Eso significa que tienes más habilidades, más competencias de liderazgo, pero es el envase el que se ha ampliado. Si hacemos, por ejemplo, un símil con las computadoras, que utilizamos las computadoras todos los días, tú puedes, por ejemplo, tener nuevas actualizaciones de tu software todo el tiempo. De hecho, eso nos ocurre, ¿cierto? Que es muy frustrante. Cada vez que apagamos la máquina, siempre hay las nuevas aplicaciones que se van incorporando. Pero tener una computadora más grande, por ejemplo, comprarnos una computadora más grande con un CPU más grande significa precisamente eso, el desarrollo vertical de liderazgo. Ahora, Keegan, que es uno de los profesores más reconocidos en Harvard, que ha trabajado con este centro de creatividad de liderazgo, ha desarrollado, ¿cierto?, este concepto de los diferentes niveles del desarrollo vertical. Lo que sucede es que nosotros, los seres humanos, pensamos que cuando llegamos a los 18 años ya somos adultos y hemos llegado a un proceso de maduración, pero lo que sucede es que a lo largo del tiempo seguimos madurando. Claro, lo que sucede es que muchas veces algunas personas no maduran, se quedan ahí, pero hay varias etapas o niveles. El primero es el nivel de la socialización. Eso significa que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar depende de las expectativas de otras personas. Por ejemplo, en el mundo corporativo tú tienes a un empleado, ¿cierto?, que puede hacer su trabajo y tomar decisiones sin ningún problema, pero siempre está buscando la aprobación del jefe, ¿cierto? Busca esa socialización, que el jefe le diga, sí, está correcto este trabajo o este informe, a pesar de que lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, ese es el primer nivel. El segundo nivel se llama self-authoring, que significa nosotros ya hemos desarrollado nuestra propia identidad, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, y actuamos en función de esa ideología, ¿verdad? Más allá de lo que otras personas puedan pensar. Ese es el siguiente nivel de maduración, ¿cierto?, de nuestro cerebro. Y el tercero es un proceso más bien transformativo en el cual nosotros tenemos nuestra propia ideología, pero no creemos que es la última, ¿verdad?, sino más bien la vemos como algo limitado y parcial, que está en continuo cambio. Y eso nos permite, por ejemplo, aceptar ideas contradictorias y no tenemos la necesidad de irnos a los extremos, ¿verdad?, sino que podemos estar también en la mitad, es decir, no es ni blanco ni negro, sino que puede haber toda una gama de grises. Ahora, la paradoja acá es que estas herramientas que nosotros tenemos en recursos humanos no nos permite realmente desarrollar estos diferentes niveles, porque tiene que ver con un proceso netamente individual, genuinamente individual. Es decir, nosotros a través de training o a través, por ejemplo, de cursos y seminarios no podemos desarrollar este tipo de liderazgo. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender de este centro de creatividad de liderazgo? Ustedes quieren buscar más información, pues pueden ir a su página web, como les indicaba. Este es el centro más prestigioso en el mundo de liderazgo, y si ustedes tienen su instituto de liderazgo, quieren desarrollar un modelo de liderazgo, pues nosotros les invitamos a que puedan pues ir directamente a esa página web y obtener mucha más información. El primer concepto que nosotros aprendemos de este centro de creatividad de liderazgo es la democratización del liderazgo, que es un cambio de chip muy importante. En lugar, por ejemplo, de desarrollar únicamente a los gerentes, ¿cierto?, o a los ejecutivos más importantes, o a este equipo de hypos, de los altos potenciales, las compañías más importantes del mundo como Google, con quien nosotros trabajamos, ¿cierto?, de manera cotidiana, y obviamente General Electric, tienen un enfoque muy diferente. El tema, por ejemplo, de los hypos pierde un poco de preeminencia, y ahora lo que les interesa es cómo potenciamos el liderazgo a todo nivel de la organización. Ese es el primer cambio. El siguiente es cómo transformamos la responsabilidad del desarrollo del liderazgo a los individuos, porque nuevamente este proceso de maduración es un proceso individual, y lo único que podemos hacer es guiar
dar un poquito de coaching y dar los recursos, pero este proceso de maduración tiene que darse dentro de cada uno de las personas. Ahora, lo que es fundamental también es crear espacios dentro de la organización que pueda permitir a los empleados examinar y reexaminar esos supuestos e ideologías que tenemos. Porque expandir el cerebro significa que vamos poniendo esas ideas preconcebidas que nosotros tenemos a prueba, en tela de juicio. En la medida en que vamos cambiando o vamos derribando esas formas de pensar, vamos ampliando nuestra capacidad de ver el mundo y podemos tomar mejores decisiones en un mundo que es mucho más volátil, mucho más incierto. Y obviamente en estas compañías, las más grandes, está dando un enfoque muy importante a la innovación en los modelos de desarrollo de liderazgo. Como yo les indicaba hace un momento, en este momento no existen modelos desarrollados para impulsar el desarrollo vertical. Pero algunas compañías están siendo muy innovadoras como JP Morgan Chase y están utilizando metodología justamente para potenciar este modelo de desarrollo vertical. Hablemos un poco de la cultura organizacional. Tenemos a Roger Connors, que tiene su compañía Partners in Leadership. Esta es una compañía que se especializa exclusivamente en el cambio organizacional, bajo dos puntales. El primero es la obtención de resultados y el segundo, la responsabilidad de los empleados. Él ha escrito muchos libros que nosotros los tenemos también en nuestra biblioteca. Yo les recomiendo que se los lean, como el principio OZ, cambia la cultura y cambia el juego, y cómo suceden las cosas. Ahora, ¿qué es esto de la cultura organizacional? Desde el punto de vista de la compañía, la cultura tiene que ver de manera muy sencilla con las actividades que nosotros hacemos todos los días, con el relacionamiento que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con los jefes, con los clientes. Eso es la cultura. Y por otro lado tenemos obviamente la misión, la visión, los objetivos estratégicos que muchas veces están en la pared, ¿verdad? Y a veces vemos que existe una separación, un gap entre estos dos elementos. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero por ejemplo, si van a una organización, a un banco, y pueden ver, ¿cierto?, en la pared principal del banco, nosotros ponemos a los clientes como en el centro de nuestra organización, como número uno. Y luego tienen que esperar por más de una hora en la fila, ¿cierto?, para, por ejemplo, depositar un cheque, y cuando llegan ya a la ventanilla, pues el cajero cierra la ventanilla y nos dice, bueno, tengo media hora de lunch y regreso en media hora. Entonces nos ponemos a pensar, bueno, parece que hay una diferencia muy importante entre, ¿cierto?, lo que ellos quieren ser en temas de misión y visión y cómo realmente están actuando en su día a día de manera cotidiana. Ellos han desarrollado un concepto, un modelo muy interesante y muy potente que se conoce como la trampa de liderazgo. Roger Connors y su equipo en Partners in Leadership. Y tiene que ver con este concepto de que únicamente nos enfocamos en las acciones para obtener los resultados. Y esa es un poco la visión de los gerentes. ¿Y qué herramientas tienen los gerentes a su disposición? Tienen, por ejemplo, el premio, que pueden ser bonos, reconocimientos, y el castigo, ¿cierto?, que puede ser penalizaciones o inclusive, pues, despedir al empleado. En inglés se conoce como carrot and stick. Stick es el palo y carrot es la zanahoria, ¿verdad? Y si únicamente nos movemos en esos dos conceptos, es decir, en las acciones de los empleados y en los resultados, el problema es que podemos obtener únicamente beneficios en el corto plazo. Pero a largo plazo, el gerente se da cuenta de que, a pesar de que sigue dándole, pues, estas zanahorias, estos beneficios, ya no se traduce esas acciones en mejores resultados. Y obviamente cuando nosotros tratamos mal a nuestro personal, ¿cierto?, pues lo castigamos, obviamente no vamos a obtener los mejores resultados en el largo plazo. Nosotros conocemos eso. Entonces, ese es el concepto de la trampa de liderazgo. El líder ve las cosas de manera diferente. El líder entiende que las acciones de los empleados tienen que ver con las creencias, con las ideas preconcebidas que tienen las personas, porque nosotros actuamos en función de nuestras ideas preconcebidas, de cómo concebimos el mundo. Y estas ideas preconcebidas se generan en función de las experiencias que las personas tienen, especialmente en su trabajo. Y es ahí donde entra el rol de los líderes, en cómo generar esas experiencias que permiten generar esas nuevas formas de pensar
que van a tener un impacto en las acciones y que finalmente se van a traducir en resultados positivos, pero de manera consistente en el tiempo. Roger Connors nos comparte, por ejemplo, en sus libros, de muchos ejemplos de compañías en los cuales, pues, habían problemas muy graves, por ejemplo, a nivel de comunicación entre el equipo de operaciones y el equipo de marketing. No hablaban nunca. Es muy difícil trabajar así. Trabajaban como silos independientes. Entonces, un buen día el vicepresidente de marketing se acerca donde el vicepresidente de operaciones y le dice, mira, no podemos continuar de esta manera, pues nosotros tenemos que trabajar de manera mucho más unida, de manera conjunta. Y tomaron la decisión de irse caminando juntos. Nunca lo habían hecho a la cafetería de la empresa. Esta era una empresa de manufactura, ¿cierto? Y decidieron tomar un café y conversar, ¿cierto? En una misma mesa. Eso impresionó mucho a los empleados porque nunca habían visto eso, ¿cierto? Que la cabeza de marketing esté conversando de manera pública con la cabeza de operaciones. Y de manera natural, de manera orgánica, los equipos empezaron a comunicarse porque vieron que sus líderes estaban en comunicación directa. Entonces, ese es el rol fundamental de los líderes, cómo crear esas experiencias, ¿cierto? Con ese ejemplo de liderazgo que puede cambiar esas ideas preconcebidas de los empleados de tal manera que puedan cambiar su manera de actuar, sus acciones, y eso tenga un impacto consistente en los resultados de las organizaciones. Hablemos un poco de Simon Sinek. Este es uno de los autores realmente más apasionantes que podemos encontrar hoy en día. Si bien es cierto, él ha escrito varios libros como Start with Why, empezar preguntando el porqué de las cosas. Su plataforma más importante es las conferencias TED. Es ahí donde él presenta sus ideas más disruptivas. Y uno de los conceptos que él comparte es el hecho de que antes de poder liderar a un equipo, a un grupo de personas, tú tienes que liderarte a ti mismo. Y que el liderazgo es una decisión. Ahora, este es un concepto muy simple, pero es increíblemente potente y disruptivo, porque nosotros hemos aprendido, luego de revisar la literatura, por ejemplo, de liderazgo, de que hay personas que tienen habilidades innatas o aprendidas, ¿cierto?, de liderazgo. Por otro lado, pues, aquellas personas que están en posiciones, ¿cierto?, de autoridad pueden ejercer el liderazgo. Pero lo que nos invita a Simon Sinek a pensar, a romper un poco esas ideas preconcebidas, es que uno puede tomar la decisión de ser un líder en este preciso instante. Es una decisión. En la medida en que tú quieras vivir, por ejemplo, de acuerdo a esos valores y principios que tiene una organización y poner las necesidades y bienestar de otros primero, tú empiezas a ejercer de manera inmediata influencia en las personas. Hace varios años, cuando yo empecé a trabajar en esta compañía, en Get Abstract, yo fui a una conferencia en Orlando, en el Walt Disney, ¿cierto?, sobre muchos temas de aprendizaje corporativo, y tuve la oportunidad de conocer a un ejecutivo senior de Deloitte, que de hecho hizo unas presentaciones. Ahí fue uno de los presentadores más importantes. Entonces estábamos conversando de varias cosas. Yo le dije que había empezado a trabajar, me había graduado, ¿cierto?, realmente hace un mes y medio, y le dije que había estudiado liderazgo. Entonces, él me hizo un comentario que realmente lo tengo hasta ahora, no me he olvidado. Me dijo, liderazgo, en mi organización, en Deloitte, todos somos líderes. Yo realmente me quedé de una sola pieza, no podía entender. Yo había estudiado mi PhD en liderazgo por más de 10 años y en ningún momento, y le soy muy sincero, había escuchado o había leído un artículo o un research paper o una investigación que indique que todos podemos ser líderes, ¿no? Nunca. Entonces, en ese momento no le dije nada, pero pensé en mis adentros y dije, este señor no tiene idea de liderazgo, pero no lo quise corregir, ¿verdad? Pasaron los años y conforme uno se va exponiendo a estos nuevos autores, a estas nuevas ideas, recién empecé a entender este concepto de que el liderazgo definitivamente es una decisión, ¿cierto? Y que cualquier persona, más allá de la posición o de las habilidades que tú puedas tener, pueda ejercer liderazgo. Entonces tiene mucho sentido de que todos pueden ser líderes dentro de una organización. En ese momento, cuando yo hablé con este señor, con este ejecutivo, no estaba preparado para entender ese concepto, no lo podía entender.
Hablemos un poco del concepto de la esencia del liderazgo. Como les dije al principio de esta presentación, existe una gran cantidad de libros de literatura sobre liderazgo. Por ejemplo, solamente para mencionar a John Maxwell, que es uno de los autores más prolíficos en temas de liderazgo, tenemos las 21 leyes irrefutables del liderazgo, o los 26 conceptos del liderazgo, o los 5 niveles. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si voy a desarrollar un modelo de liderazgo en mi compañía, tengo que tener 21 principios, 21 principios o 26 etapas o 5 niveles. La verdad es que es muy, muy confuso, ¿no? Lo que es importante, obviamente, es hacer una gran distinción entre las competencias que nosotros estamos familiarizados, ¿cierto?, sobre liderazgo y cuál es su esencia, ¿verdad? Y la esencia es precisamente vivir esos principios y valores de la organización y poner el bienestar de los empleados, de los clientes, de los colegas primero. Esa es la esencia del liderazgo y eso es lo que genera el liderazgo. Las competencias, por otro lado, no generan el liderazgo. Lo único que hacen, bueno, realmente es un aporte importante, es amplificar la influencia del liderazgo. Pero si aterrizamos un poco estos conceptos que estamos compartiendo en este momento con la realidad de las compañías para no quedarnos en el aire, ¿qué significa? Que la gran mayoría de compañías, ¿cierto? Y posiblemente muchas de las compañías en las cuales ustedes están trabajando tienen algún plan o modelo de desarrollo de liderazgo. Y básicamente es un modelo de competencias de liderazgo. Pero nuevamente, el concepto que queremos compartir con ustedes es que el liderazgo, ¿cierto?, se genera a través de su esencia, es decir, de vivir estos principios y valores, y es una decisión personal. Y que las competencias no generan el liderazgo, lo amplifican, ¿cierto? Entonces, es importante considerar esto porque hay que incluir ese elemento de esencia en todo modelo de liderazgo para que realmente se entienda como modelo de liderazgo. Y para poder entender este concepto, vamos a hacer un ejercicio, me gusta mucho hacerlo, lo he hecho en muchas presentaciones anteriores, con un personaje que es universalmente conocido, que es la Madre Teresa. La vamos a evaluar bajo el lente del liderazgo, ¿cierto? Porque obviamente sabemos que la Madre Teresa ha sido un líder que ha influenciado a millones de personas. Pero vamos a analizarla en función de cuáles son las competencias de liderazgo que ha tenido que tuvo, perdón, la Madre Teresa. Empecemos por comunicación. No sé si ustedes han visto algunos videos de presentaciones que ha tenido la Madre Teresa, especialmente al final de sus años de vida, cuando ya era muy famosa y hacía presentaciones públicas. La verdad es que su comunicación no era la más fuerte, ¿verdad? Porque se comunicaba en inglés, obviamente tenía que hacerlo en inglés, pero tampoco era su idioma nativo. Ella es de uno de los países de Europa del Este. Y si bien es cierto, fue una profesora de inglés en la India, tenía un inglés un poco recortado y era muy difícil entenderle. Entonces, a nivel de comunicación, le hemos dado un 3, en una escala del 1 al 10, siendo 10 el nivel más alto. Hablemos un poco de carisma. No se puede decir realmente, luego de observar a la Madre Teresa, por ejemplo, en los videos, porque obviamente ella pues ya falleció, no la podemos ver directamente, que no tenía un alto nivel de carisma. Era una mujer más bien un poquito apagada, ¿no? A nivel de pensamiento estratégico tampoco se la conoce como una mujer brillante en temas de estrategia. En trabajo de equipo tiene un puntaje más alto porque obviamente ella trabajaba con diferentes comunidades, ¿cierto? Por ejemplo, de madres y de monjas en todo el mundo. Y en cuanto a inteligencia emocional, tampoco una nota muy alta porque la Madre Teresa era una persona un poco difícil de trabajar, ¿cierto? Un poquito irascible. Y la razón por la cual ella era irascible es porque ella decía, yo tengo más de 1000 hijos, pero lo que quería decir es que tengo más de 1000 enfermos que tengo que cuidar. Entonces no tenía mucho tiempo, ¿cierto?, para relacionarse con las personas de mejor manera. Pero hay una historia que me gusta compartir y que de alguna manera ejemplifica el nivel de liderazgo de la Madre Teresa. En los años 80, ustedes se acordarán, pues hubo toda esta crisis de la enfermedad del SIDA y en esos años, pues obviamente se la conocía como una enfermedad mortal, sigue siendo, a pesar de que ahora se han desarrollado muchas medicinas que de alguna manera te permiten prolongar la vida, pero en esos años era una enfermedad extremadamente temida.
¿verdad? Y los enfermos del SIDA, por ejemplo, en las grandes ciudades en los Estados Unidos, literalmente se morían en las calles, porque los hospitales no los querían recibir, tenían miedo de contagio, ni siquiera las familias. Entonces la Madre Teresa, siendo como es, dijo, ok, yo me voy a ir a Nueva York y me voy a hacer cargo de estos enfermitos del SIDA. Y a pesar de que ellos se van a morir, ¿cierto? De todas maneras se van a morir con dignidad. Ese era su objetivo. Entonces se fue con un equipo de sus monjitas a Nueva York, rentaron un apartamento, ¿cierto? Y empezaron a traer a los enfermos de las calles. Sin embargo, este apartamento necesitaba la conexión de electricidad y también de agua potable. Entonces la Madre Teresa, siendo como es, se fue a la oficina del alcalde de Nueva York para que le firme el permiso, ¿no? Ahora, este señor, este alcalde, es el alcalde de la ciudad más importante del mundo. Es un hombre de un ego inmenso. Entonces, de repente entra esta monjita, ¿cierto? Esta viejita, con un papel en la mano para que él lo firme, y este señor no sabía quién era la Madre Teresa. Entonces, inmediatamente le grita a la madre y le dice, ¿cómo se atreve usted a entrar en mi oficina? Ponga ese papel en la fila de papeles, ¿cierto? Y yo la voy a firmar en el momento en que yo tenga tiempo, ¿cierto? Sale inmediatamente de mi oficina. Entonces la madre se acerca, ¿cierto? Al alcalde y le dice, señor alcalde, yo necesito que usted me firme este documento, este permiso, en este momento. Porque yo tengo más de 100 personas enfermos que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Y necesito en este momento darles electricidad y agua potable. ¿Qué creen ustedes que hizo el alcalde? Cogió ese papel, lo firmó y se lo entregó a la madre directamente, inmediatamente. Ahora, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque estaba frente a un ser extraordinario, ¿cierto? Que vive esos principios y valores que son tan cercanos a nuestro corazón, ¿no? Que es proteger a aquellos, los más humildes, aquellos que nadie quiere proteger o cuidar, que son, por ejemplo, la casta de intocables en la India o los enfermos de SIDA en los Estados Unidos. Y entonces ahí tienen un ejemplo, y le hemos dado, por ejemplo, una nota de 4.4 a la madre, de una persona, de un ser humano que tiene un nivel de competencias inclusive por debajo del promedio, pero que sin embargo ha influenciado a millones de personas. Se dice que en el mundo moderno, en la era moderna, no ha habido un mayor número de jefes de Estado y presidentes que hayan asistido a un funeral como al funeral de la Madre Teresa, ¿no? Entonces, yo creo que este ejemplo clarifica muy bien que la esencia del liderazgo viene de vivir esos principios y valores que son tan importantes y que nos han llevado a formar parte de un equipo, de una empresa, ¿cierto? Y de poner obviamente el bienestar de las personas primero, más allá de las competencias. Yo creo que las competencias están muy bien en la medida en que te permiten amplificar el liderazgo, pero bajo ningún punto de vista lo están creando, ¿no? Entonces hay mucho que repensar en esos modelos de liderazgo que estamos implementando y ejecutando en nuestras organizaciones. Hablemos un poquito de Hitler. Siempre se conversa sobre él en clases, en cursos y en seminarios sobre liderazgo. Y la pregunta es, ¿fue o no fue un líder? No sé si ustedes han visto los videos, algunos eran en blanco y negro y otros eran a color, porque justamente en esos años, la Segunda Guerra Mundial fue del 1939 a 1945, unos años antes en Nuremberg y en Berlín. Hitler hacía pues esas presentaciones, ¿cierto?, frente a miles de alemanes. Y si bien es cierto, uno no puede entender lo que él decía porque obviamente hablaba en alemán, puede ver a través del video, esos videos tan antiguos, esa energía que se generaba entre Hitler, ¿cierto?, y las personas que estaban escuchando sus palabras. Realmente los electrificaba, ¿verdad? Electrizaba, perdón. Y es increíble, yo no he visto a ninguna otra persona, a ningún otro líder, ya sea en temas de política o en temas corporativos, que tenga tal nivel de influencia o de carisma sobre las personas. Si es que nosotros le pusiésemos una calificación, por ejemplo, a nivel de comunicación y carisma, muy posiblemente está cercano al 10. Sin embargo, la brújula moral, ¿cierto?, el componente moral no estaba presente. Hitler no dudó un solo segundo en sacrificar al pueblo alemán para convertirse él en el Tercer Reich
¿cierto? O sacrificar, por ejemplo, a más de 20 millones de rusos, que fueron los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial, únicamente de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces había un gran nivel de competencias y manipulación, pero faltaba el componente del liderazgo. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Primero, que el liderazgo es un tema que está para quedarse. Es fundamentalmente estratégico en el sentido de que permite a las compañías obtener resultados extraordinarios y de manera consistente en el tiempo. Además, permite impulsar una cultura de resultados, de innovación y de aprendizaje continuo. Es ese hilo conector, por eso es que es tan importante. Ahora, el liderazgo es una decisión personal, más allá de las competencias o habilidades innatas que tú tengas como persona o de la posición que tú tengas. Porque muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, ok, el liderazgo está muy bien, pero yo no tengo esas habilidades. Por ejemplo, mi compañero acá tiene una gran capacidad de influenciar a las personas, pero no es mi caso. O este concepto de liderazgo está muy bien para mi jefe o el jefe de mi jefe, pero yo no tengo en este momento una posición de autoridad. En realidad, el liderazgo se aplica a todos y a cada uno de nosotros. Ahora, la esencia del liderazgo es la fuente más importante de inspiración, que son esos principios y valores de la organización, y la herramienta más importante es el liderazgo como ejemplo, es decir, cómo los líderes dentro de la organización viven esos principios y valores en las pequeñas y grandes cosas que hacen de manera cotidiana, porque los empleados siempre están observando a sus líderes y aprenden de lo que ellos hacen. Esa es la herramienta más potente, el ejemplo. Ahora, las competencias, y eso es muy importante para que ustedes puedan repensar sus modelos de desarrollo de liderazgo, no crean el liderazgo dentro de las compañías, lo amplifican, o sea, tienen un rol importante, ¿cierto? Pero tiene que incluirse ese concepto de la esencia de liderazgo en todo modelo que ustedes quieren aplicar si es que quieren que realmente sea efectivo. Y el desafío de las compañías hoy en día, de las más grandes, ¿cierto? En el mundo, por ejemplo, es el de desarrollar este liderazgo vertical en los individuos y una cultura de democratización de liderazgo en las organizaciones. Como les indicaba, compañías como Google están invirtiendo menos en desarrollar a los altos potenciales y están invirtiendo más en el concepto de cómo crear una cultura, ¿cierto?, que democratice el liderazgo a nivel de todos los niveles de la organización. Muy bien, yo creo que podemos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de las preguntas que ustedes puedan tener y que nosotros con mucho gusto las vamos a responder. Que levanten la mano. Y que por favor levanten la mano, ¿cierto? Ustedes pueden ver el icono de la mano y nosotros pues procedemos a activarles su micrófono y de esa manera podemos responder a sus preguntas. Aquí hay una. Patricia. Pues adelantar el punto. Patricia. Listo, Patricia, te podemos escuchar. ¿Nos escuchas, Patricia? Y que también pueden escribir por el chat. Y también pueden escribir sus preguntas en el sitio, en el cajoncito de las preguntas. Ay, ¿cuál? ¿Mm? Si quieres repetir eso. ¿Cuál es el rol estratégico del presidente en un modelo de liderazgo? Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol estratégico del presidente en el modelo de desarrollo de liderazgo? Bueno, como yo les había indicado inicialmente, una posición de autoridad, inclusive la posición más importante, la posición de presidencia, no significa necesariamente que uno puede influir a las personas. Sin embargo, tiene el mayor nivel de visibilidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mira, cualquier tipo de posición, inclusive la más alta, lo que te da es un mayor nivel de autoridad sobre tu compañía, pero tú tienes que ganarte el derecho de poder influir dentro de tu equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la medida en que tú
pues vivas todos los días con esa esencia de liderazgo, con esos principios y valores y lideres con el ejemplo, tú empiezas a tener, ¿cierto?, la capacidad de poder influenciar a tus personas y vas a tener una capacidad obviamente más amplia en la medida en que estés más arriba de la organización porque tienes un mayor nivel de visibilidad dentro de la compañía. Liliana Guevara. Liliana, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Buenos días, gracias. Bueno, revisando un poco el tema de las lecciones aprendidas, pues digamos que uno de los mayores desafíos es romper el paradigma en cuanto a la formación de líderes, porque bien usted lo decía, digamos que todo el tema de formación y desarrollo se orienta básicamente a personas que tienen un nivel jerárquico diferente en la organización, que son jefes, que tienen personal a cargo, que tienen procesos o áreas muy macros. Sin embargo, digamos acá dentro de nuestra organización, digamos que hace unos meses sí venimos concienciando de alguna forma a la gente de que cada uno es líder de su proceso, de sus responsabilidades y resultados, y que el liderazgo parte de sí mismo y no del cargo que se tiene. Sin embargo, ¿cuáles serían esas prácticas organizacionales importantes que podrían implementarse dentro de la empresa para fomentar ese tipo de liderazgo vertical? Bueno, mira, respecto del liderazgo vertical, mira, es importante crear espacios. Te puedo compartir un poco, y esto es muy práctico, ¿cierto? Porque como te había indicado, no se han desarrollado todavía modelos definidos y probados sobre cómo potenciar el liderazgo vertical, pero algunas compañías lo que están haciendo es creando espacios a través de los cuales de manera individual y como equipo empiezan a poner, ¿cierto?, esos supuestos, porque todo modelo de negocio es una destilación de supuestos, ¿cierto?, de ideas preconcebidas. Los ponen en tela de juicio, ¿verdad? Los están reevaluando de manera continua. Y muchos de ellos van a ser descartados y van a ser reemplazados por nuevas formas de pensar, por nuevas ideas preconcebidas. Entonces, ese proceso a través del cual, ¿cierto?, se está evaluando de manera continua la forma en cómo nosotros pensamos sobre el negocio. Por ejemplo, si es que de manera tradicional hemos ofrecido únicamente 2 productos y esa es la forma como, por ejemplo, nosotros operamos en el mercado. ¿Es eso así? Tal vez podríamos incluir otro tipo de productos o tenemos un esquema de precios, por ejemplo, que es muy limitado. ¿Qué tal si es que tenemos un esquema de precios mucho más flexible y, por ejemplo, adaptado a diferentes geografías, ¿cierto? A diferentes niveles socioeconómicos, por ponerte un ejemplo. Entonces, crear esos espacios es muy importante. Otro elemento que nosotros hemos visto desde un punto de vista muy práctico es que las organizaciones se están rediseñando y empiezan a ser menos jerárquicas, más planas, ¿cierto? Y están empoderando a los equipos. Y un elemento importante es el concepto de la tolerancia del error. Porque mira, cuando tú quieres, por ejemplo, potenciar a tu equipo humano, que tu equipo humano sea más innovador, más abierto al cambio, pero al mismo tiempo tú tienes una cultura y una estructura, ¿cierto?, que te penaliza si es que tú cometes un error. Entonces hay una paradoja muy, muy grande dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un espacio, una tolerancia dentro de las compañías para cometer errores, porque muchas veces esa es la forma como tú aprendes y como tú sales de tu zona de confort e intentas hacer cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los elementos que nosotros hemos visto que están implementando estas compañías que son de vanguardia realmente para potenciar este liderazgo vertical. Ok, gracias. Okay. La presentación se va a compartir y también está grabada para que lo compartan con el equipo. Sí, uno de los temas que queríamos compartir con ustedes es que nosotros estamos grabando esta presentación y lo que vamos a hacer es, vamos a compartirles un link, ¿cierto? Para que ustedes se puedan descargar esta presentación y al mismo tiempo la puedan compartir con sus equipos dentro de sus organizaciones. La siguiente es si quieres, estas dos lenas. Dime. Vamos a combinar 2 preguntas. Interesante el tema de democratizar el liderazgo. ¿Alguna recomendación
para enfocarse en este aspecto. Ok. Una de las preguntas es interesante el concepto de democratización de liderazgo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y complementa con, ¿puede un exceso de líderes generar un problema para la organización? Y puede un exceso de líderes generar un problema para la organización. Bueno, hablemos del concepto de democratización del conocimiento, perdón, del liderazgo. ¿Cómo? El informe, por ejemplo, el último informe de Deloitte del 2016 que habla, por ejemplo, de cuáles son las últimas tendencias globales, ¿cierto?, en temas de aprendizaje, de liderazgo y de talento humano, indica que una de las iniciativas más importantes en este momento de los ejecutivos en recursos humanos, en talento humano, es precisamente el concepto del rediseño de las organizaciones, es decir, tú tienes que reestructurar la organización y eso tiene que obviamente venir apalancado, ¿cierto? Y apadrinado por las cabezas de la compañía en cómo crear una estructura diferente que te permita potenciar el liderazgo dentro de toda la organización. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con cómo crear espacios para que los equipos, ¿cierto?, estén más empoderados y puedan tomar un mayor número de decisiones de manera individual, como equipo. Obviamente, algunas decisiones que tienen un impacto muy grande dentro de la organización tienen que estar centralizadas, ¿verdad? Pero hay muchas decisiones que tú puedes tomar a nivel intermedio, que lo puedes hacer a título individual como persona o lo puedes hacer como un equipo. Entonces, ¿cómo repensar, cierto, esos niveles de autoridad de tal manera que tú puedas de manera efectiva potenciar a tu equipo? Y cómo crear esos espacios a través de los cuales las personas puedan aprender, puedan contribuir y puedan ejercer su liderazgo. Todo realmente se inicia desde la cabeza y los líderes tienen que entender el valor que tiene el liderazgo y a través de su ejemplo empezar a ceder un poco ese poder que tienen, ¿cierto? Y tratar de empoderar a los equipos. Y por otro lado, los equipos a diferentes niveles tienen que aceptar ese poder y responsabilizarse del poder que van recibiendo. Es un proceso que se da en las organizaciones a veces de manera más rápida, a veces toma un poco más de tiempo, pero un elemento esencial es el concepto de rediseñar, repensar la estructura fundamental que tienen las organizaciones. Ahora, ¿cuál sería el problema de una organización cuando tiene muchos líderes? Bueno, eso sucede, o esa forma de pensar, ¿cierto?, se da cuando hacemos este concepto de igualdad entre un líder y un jefe o un gerente. Realmente no son fundamentalmente lo mismo. Es decir, no podemos tener una compañía en la cual todos son gerentes. Sería un caos. No podría operar de manera eficiente una organización de esa manera. Tú necesitas gerentes que tomen decisiones y que mantengan obviamente un nivel de estructura y eficiencia en los procesos. Eso es una parte muy vital dentro de la organización. El liderazgo tiene que ver con influencia y está más allá de la posición de autoridad. Entonces, en ese sentido, mientras mayor número de líderes tú tengas dentro de la organización, tú vas a potenciar la posibilidad de alcanzar resultados, ¿cierto?, de manera continua a través del tiempo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hay muchas preguntas. Ok, hay muchas preguntas. A ver, tal vez un espacio a quien está levantando la mano. Sonia Rubio. Muy bien, Sonia, hemos activado el micrófono para que nos compartas tu pregunta. ¿Me escucha? Te escuchamos muy bien. Bueno, gracias. Sí, referente a la elección de altos potenciales, si uno ve desde esta perspectiva, tradicionalmente se hace la elección de potenciales por conocimiento o por características de líder asociadas, digamos, a las tradicionales, ¿no? El empoderamiento y demás. Pero si deberían primar esa perspectiva de principios y valores, deberíamos darle más peso a, digamos, empezar a romper esos paradigmas y elegir los altos potenciales con unos criterios diferentes. Mira, eso es una pregunta muy, muy interesante. Lo que yo te puedo compartir un poco lo que nosotros estamos viendo, por un lado en las compañías con las cuales nosotros trabajamos y por otro lado en la literatura del
de liderazgo, es decir, lo que se está publicando, ¿cierto?, en revistas especializadas y en los libros más recientes sobre el concepto de liderazgo. Mira, el modelo o la iniciativa de los hypos es muy popular y sigue siendo muy popular, ¿cierto?, en las compañías, tanto en los Estados Unidos, en Europa, como lo es también ahora en Latinoamérica. De hecho, está cogiendo más fuerza, porque tiene mucho sentido, ¿verdad? El hecho de que tú tengas que reemplazar a la plana mayor de tus líderes y no se pierdan esos principios, esos valores, esa dirección de la compañía cuando estos altos líderes, altos ejecutivos se estén jubilando, estén saliendo de la organización. Nosotros no hemos visto un cambio en la estructura, por ejemplo, de estos modelos, ¿no? Estos modelos, por ejemplo, de hypos o la identificación de hypos tiene mucho que ver con las competencias que hemos mencionado, ¿no? Entonces, se mantiene los modelos como tal. Lo que hemos visto es un cambio, ¿cierto?, de énfasis. Es decir, dejan de ser menos importantes, menos estratégicos los hypos, y las compañías, especialmente aquellas que son las más grandes, las más exitosas, están invirtiendo más en cómo crear un ecosistema en el cual se dé el liderazgo de manera orgánica y a todo nivel de la organización, porque ya no se trata de tener únicamente a un grupo pequeño, ¿cierto?, de personas con alto potencial, sino el de desarrollar liderazgo a todo nivel de la organización. De esa manera tú también tienes un pool mucho más amplio de posibles empleados o ejecutivos que tú puedes seleccionar para, ¿cierto?, ir reemplazando a estos ejecutivos senior que se van jubilando dentro de las organizaciones. ¿Cómo lograr, Gracias. cómo lograr Gracias. la evidencia de principios y valores si no se trata de un tema netamente de competencias en liderazgo? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo lograr la vivencia de principios y valores si no se trata de un tema netamente de competencias en liderazgo? Bueno, la última pregunta que me están compartiendo acá es cómo tener este concepto, ¿cierto?, de las competencias que estamos nosotros tan familiarizados versus este concepto de la esencia del liderazgo, ¿cierto?, de los principios y de los valores. Yo creo que la lección, ¿cierto?, que queremos compartir con ustedes es que no necesariamente tengamos que coger nuestros modelos, ¿cierto?, y botarlos a la basura. El desarrollo de las competencias es una parte muy importante en el proceso del desarrollo del liderazgo. Pero es importante entender cuál es la influencia o el impacto que tienen esas competencias de amplificar, ¿cierto?, el liderazgo. Es decir, tú quieres amplificar lo bueno, voy a poner una connotación moral en esta conversación. Tú quieres amplificar lo bueno que puede contribuir una persona o un grupo de personas a tu compañía. No quieres amplificar lo malo, ¿verdad? Porque tú puedes muy bien amplificar resultados positivos o todo lo contrario. No sé si ustedes están familiarizados con esta compañía que quebró hace algunos años ya, que se llama Enron. Es una de las compañías de energía que fue de las más grandes de los Estados Unidos y se consideró un líder completamente innovador en el mercado de la energía en los Estados Unidos. Tenía un equipo de ejecutivos absolutamente brillante, pero no tenían una brújula moral, ¿cierto? Y cuando cayó la compañía porque hubo mucha corrupción, ¿verdad?, pues influenció a muchísimas personas que, por ejemplo, perdieron sus fondos de pensión, o muchas compañías que quebraron y que estaban de alguna manera relacionadas a estas compañías. Entonces, la idea es, ¿cómo trabajo con mi equipo de ejecutivo del más alto nivel a través del liderazgo, por ejemplo, a través del liderazgo, dando un ejemplo de cómo vivir esos principios y valores todos los días para crear una esencia muy fuerte de liderazgo, por un lado, y cómo seguir trabajando al mismo tiempo en desarrollar esas competencias, ¿cierto? Y cómo utilizar herramientas que puedan acelerar, por ejemplo, el desarrollo de esas competencias. Pero creo que el mensaje más importante es no olvidarnos de la esencia, de que todo modelo, ¿cierto?, de liderazgo que tengan ustedes, tienen que tener ese corazón, esa esencia, porque de lo contrario, ustedes están únicamente amplificando, y pueden amplificar lo bueno, como pueden amplificar también lo malo dentro de las organizaciones. Entonces, posiblemente, si es que algo se llevan a casa, a sus organizaciones, es el concepto de la esencia del liderazgo, ¿cierto? Y el rol que tienen también las competencias en el proceso de amplificación de los beneficios o el perjuicio que puede generar
esta influencia sobre las personas. Muy bien, ya estamos sobre la hora. Quiero agradecerles mucho por su participación. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir estas ideas que nos apasionan tanto. Como les he indicado, vamos a compartir a lo largo del día un email con ustedes con los links, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener esta presentación y se la puedan compartir con sus equipos dentro de sus organizaciones. Muy buenos días. Okay. Estamos de tiempo. We have to mute.